Gracias. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el tema Prescripto 3, ¿cierto? Para ello mandé a investigar un conjunto de cosas en la clase anterior. ¿Qué fue lo que mandé a investigar en la clase anterior? A ver. Vamos a ver. Mandé a investigar un concepto relacionado a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el nazismo? ¿Qué es la Liga de Naciones? ¿Quién fue Francisco Franco? ¿Y quiénes fueron los principales exponentes de esta ideología. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Bien. Y un tema muy importante de esta clase, profesor, serán las relaciones internacionales, si me permite el concepto de... Muy bien, vamos a ver. Según David Gómez, nacido en Guadalajara en 1999 y cuenta con un doble grado de Relaciones Internacionales y Periodismo por la URJC, las relaciones internacionales son las interacciones entre estados, organizaciones intergubernamentales, ONG o empresas transnacionales. Muy bien. También es la disciplina académica desde el periodo de entreguerras estudia esas conexiones. Muy bien. Fíjense que nos vamos a centrar principalmente en esas relaciones internacionales, que como dijimos en la clase anterior, la vamos a dividir en dos fases. Y usando lo que es la historia moderna, lo vamos a analizar el día de hoy desde 1933 hasta el año 1940, ¿cierto? Bien, pero yo traigo aquí una frase, como lo hacemos constantemente, respecto a lo que es la historia. ¿Quién gustosamente quiere leerlo? ¿Carmona? ¿Andrés? La historia tiene que reescribirse en cada generación, porque aunque el pasado no cambia, el presente sí. Cada generación hace nuevas preguntas del pasado y encuentra nuevas áreas de simpatía a medida que revive diferentes aspectos de las experiencias de sus predecesores. Muy bien. ¿Me puedes decir que entendiste acerca de lo que leí? Que la historia es continua y a medida que pasa el tiempo van ocurriendo hechos distintos a los cuales pues, tenemos que adaptar. Muy bien. ¿Suárez? Bueno, lo que me puede decir esta frase es que con el pasar del tiempo, la historia se puede distorsionar. Entonces, hay que seguir. La historia se puede distorsionar. Sí. Dice allí que la historia se puede distorsionar, Samuel. Lo que quiere decir es, como dice la primera línea, la historia tiene que reescribirse en cada generación, es decir, que a medida que pasan las generaciones puede entenderse algo diferente de la historia, o sea, pueden haber diferentes puntos de vista. Muy bien, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. La historia no cambia. Lo que va a cambiar son los actores que se preguntan hacia ese pasado que no vivimos. ¿Ok? Y es allí, bueno, la importancia de nuestra ciencia. Que como tal, o sea, el pasado no puede cambiarse, pero como dice ahí, la historia tiene que reescribirse cada generación, o sea, que el presente, en base a esa historia vieja, puede, como puede decirlo, evitar cometer los mismos errores que cometieron en el pasado, porque el pasado, aunque tratemos, no puede cambiar. Muy bien. En este sentido, ¿cómo el curso que ofrece para reescribir esa historia? ¿Qué actividades ofrece el curso para reescribir esa historia? Donde tenemos un conjunto de propuestas y de aquí pueden salir otras propuestas investigativas. ¿Cómo se llama eso en el curso de historia? Indagaciones. La parte de la indagación, ¿a través de qué? De un trabajo de historia que se llama la monografía, ¿qué más? Y evaluación interna. Evaluación interna, que es un trabajo corto de una pregunta que puede plantearse cada uno de ustedes con respecto a lo que ocurrió. ¿Okay? Y de allí vemos una perspectiva nueva de lo que fue ese pasado, ¿cierto? Bien. Ok. Hoy vamos a hablar acerca del avance hacia la guerra global. Cuando hablamos de guerra global, nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Acá vamos a ver cuáles fueron esas distintas acciones que se hicieron. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito los conceptos clave que están presentes en esta unidad. ¿Cuáles son los conceptos clave en historia? Veamos. Importancia, ¿qué más? Causas, ¿qué más? Consecuencias, ¿qué más? Conceptos clave. Para ello se necesita la fuente, que son las perspectivas. Ajá, perspectiva. Las perspectivas nos pueden permitir allí, bueno, ver cómo es el punto de vista o el enfoque que se le da en cuanto a un tema que se vaya a hablar. Y bueno, las consecuencias. Nos vamos a centrar principalmente en tres: causas, importancia y las consecuencias de estas acciones que se realizaron en un momento dado. Bien. Vamos a centrar el día de hoy en lo que fue la expansión italiana, que tiene dos cambios. Desde 1922 hasta 1933, la actitud del principal líder del régimen
autoritario, totalitario, que fue Benito Mussolini, va a cambiar cuando va a tomar como ejemplo algunas acciones de otras dos potencias agresivas. ¿A qué potencias agresivas me refiero? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. Muy bien, Japón, Alemania e Italia. ¿Cuáles son los personajes que encontramos en esta imagen? Suárez. Podemos encontrar al líder del nazismo, Adolf Hitler, y a su derecha al líder del fascismo, Benito Mussolini. Muy bien. En esa imagen aparecen dos importantes personajes de lo que es la historia de la humanidad. ¿Okay? Porque por producto de esta situación, bueno, la historia del nuevo orden mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, va a cambiar. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca del fascismo. ¿Qué entendemos por fascismo? Bueno, el fascismo fue un movimiento político y social de carácter nacionalista y totalitario surgido en Italia en 1919. Su creador fue Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano desde 1922 hasta el 45. Desde Italia el fascismo se difundió rápidamente a otros países de la Europa de entreguerras, entre ellos Alemania, Rumania, Bulgaria, Portugal y España. La Alemania nazi, gobernada por Adolf Hitler entre 1933 y 1945, llevó al fascismo a sus últimas consecuencias, obteniendo el apoyo de gran parte de la sociedad a la guerra, la discriminación y el racismo. El fascismo se basó en una ideología de extrema derecha. ¿De dónde fue tu fuente? ¿Cómo? ¿De dónde obtuviste esa información? De Udemy 2019. Muy bien, en el 2019. Fíjense que el fascismo histórico va a surgir en Italia con Benito Mussolini. ¿Ok? ¿Qué otra cosa característica podemos sacar de ese fascismo? Suárez, Que Juan. una de las principales características es que buscaba la supremacía bueno, casi el fascismo de la supremacía de los ciudadanos italianos hacia los... Muy bien, la supremacía racial con respecto a las otras naciones. Su extremo nacionalismo. Su extremo nacionalismo. Muy bien, vamos a ver acá. ¿Okay? Bueno, acá vamos a ver una perspectiva, muy importante ver la perspectiva. La BBC Mundo, hace poco, saca estos micros que explica un poco qué es lo que es fascismo. Y la pregunta que se hace es si el fascismo, ese fascismo histórico que surgió en Italia, en la actualidad se puede hablar de países fascistas. Entonces vamos a ver esa perspectiva. Lo que aquí tengo que dar la página. A ver si no ayuda el internet. Profe, ¿se podría decir que el fascismo Ajá. es totalitario, ¿verdad? Sí, es un régimen totalitario. Ya vamos a hablar por qué es totalitario. Vamos a ver qué nos brinda esta perspectiva. Profesor, también quería agregar que el fascismo rechazaba tanto la democracia liberal de competencia de partidos como los regímenes socialistas. Muy bien, recuerden que el fascismo, lo dijimos en la clase anterior, va a surgir como una tercera alternativa. Estudiamos en clases anteriores lo que fue la revolución rusa que ocurrió en 1917 y que dieron como origen el primer estado comunista del mundo. Le Pen, Salvini, Orbán, Bolsonaro, Trump, el Partido Alternativa para Alemania, Vox. En Europa y en América hay movimientos, partidos y candidatos. Le Pen, Salvini, Orbán, Bolsonaro, Trump, el Partido Alternativa para Alemania, Vox. En Europa y en América hay movimientos, partidos y candidatos definidos como de extrema derecha por sus discursos nacionalistas y anti-inmigración. Hacer a España grande otra vez. Y no son pocos los que ven en algunos de ellos la reencarnación del fascismo. Pero claro, aquí lo primero que habría que revisar es qué es el fascismo y en qué se diferencia de la extrema derecha. Así que vamos a tratar de explicarlo de manera corta y concisa. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en el siglo pasado. Nació oficialmente el 23 de marzo de 1919 cuando Mussolini fundó en Milán el grupo Fasci di Combattimento, que reunía a excombatientes de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, Italia, como casi toda Europa, estaba golpeada y endeudada después de la Primera Guerra Mundial. Había hambre, pobreza, falta de empleo, estaba al borde de una guerra civil con crisis política, económica y social. Así que todos esos elementos fueron los ingredientes perfectos para que el grupo fundado por Mussolini creciera rápidamente. Más que propuestas concretas, lo que unía a sus integrantes era una oposición violenta a las reivindicaciones de izquierda y una exaltación del sentimiento nacionalista. Así que a finales de 1921 nació el Partido Nacional Fascista. Un año después, las brigadas fascistas entraron marchando a Roma
Y Mussolini llegó al poder a pedido del rey Víctor Manuel III con el apoyo de grandes empresarios y del Vaticano, porque tras la Revolución Rusa de 1917 todos tenían pánico de que el comunismo también llegara a Italia. Más tarde, cuando el rey Víctor Manuel III convocó a elecciones en 1924, Mussolini las ganó por mayoría absoluta. Y un año después, en 1925, el duce asumió todos los poderes y a través de unas leyes llamadas fascistísimas transformó el Estado italiano en un régimen autoritario. Nació el Estado fascista. Pero entonces, ¿cuáles fueron o cuáles son las principales características del fascismo? Para empezar, el totalitarismo, un movimiento organizado militarmente que transformó el régimen parlamentario democrático en un Estado totalitario, es decir, en un Estado que ejerce todo el poder sin restricciones, regido por la falta total de libertades individuales, políticas, de organización y de pensamiento. Es decir, que no había espacio para otros partidos políticos, ni para sindicatos, ni para la prensa libre. Mejor dicho, chao democracia. Y sumarle a eso la violencia. Los famosos camisas negras eran milicias que desde el inicio del fascismo atacaron e intimidaron a políticos, intelectuales, a la prensa y básicamente a todo aquel que se opusiera a sus ideas. Digamos que lo que los definía era la acción violenta y fueron tan esenciales para el duce que fueron reconocidos militarmente por el Estado como milicia voluntaria para la seguridad nacional. Pasó también que Mussolini y su movimiento se convirtieron además en una referencia para los regímenes autoritarios de todo el mundo. Franco en España, Salazar en Portugal y sobre todo Hitler en Alemania. Era un ídolo Mussolini. Lo cierto es que el fascismo nació con Mussolini y murió con Mussolini al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿hay gobiernos fascistas actualmente? La respuesta corta es no. Lo que sí existen son gobiernos y partidos de extrema derecha o ultraderecha que sí recuerdan a veces algunos de los fundamentos del fascismo, la exaltación nacionalista, el discurso anti-inmigración y en contra de las minorías y también el hecho de considerar a la prensa como un adversario. Pero hay un gran pero, y es que los gobiernos y partidos de extrema derecha que hay actualmente no están aboliendo la democracia, no están siendo totalitarios y tampoco recurren a la acción violenta como en su momento los camisas negras de Mussolini. Y si el fascismo se veía amenazado por el comunismo, los movimientos actuales ven una amenaza en dos fenómenos muy de nuestros tiempos, la globalización y las crisis migratorias. Sobre esto le preguntamos al profesor Emilio Gentile, un historiador italiano que ha estudiado el fascismo a fondo. Il fascismo presenta delle caratteristiche che oggi non sono riproponibili, a meno che non stabiliamo che chiunque sia nazionalista, razzista e sovranista è fascista, ma questo esisteva anche prima del fascismo, durante l'Ottocento negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. Quello che c'è oggi è il pericolo di una democrazia che in nome della sovranità popolare può assumere caratteristiche razziste e antisemite e xenofobe. Pero entonces, ¿tiene sentido hablar de un resurgimiento del fascismo? Secondo me è un enorme errore perché non ci fa capire la vera novità di questi fenomeni e il pericolo che hanno in sé. E il pericolo è che la democrazia può diventare una forma di repressione con consenso popolare. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es algo que les preocupa a ustedes en sus países? Cuéntenos en los comentarios que ahí los vamos a estar leyendo. Muy bien. ¿Qué se puede aprender entonces de lo que acabamos de presentar, de la perspectiva que acabamos de presentar? Víctor. Bueno, que nos explica cómo contrasta entre el fascismo, lo que fue el fascismo histórico y, por así decirlo, el fascismo actual, que hoy se conoce, o por lo menos se rige de la base del fascismo, que es la extrema derecha o ultraderecha. De la extrema derecha a ultraderecha, la define la perspectiva de la BBC. A ver, Samuel. Pero otra perspectiva que decía esa fuente, ¿no? Era que una de las diferencias de ese fascismo histórico y el fascismo actual, como dice Víctor, que podría ser el gobierno de extrema derecha, es que no usaban medios totalitaristas o por ejemplo, regímenes totalitaristas o medios como lo de camisa negra, que reprimían a todo aquel que iba en contra del gobierno actual. Muy bien. Jesús. Se puede decir que en el video parecía que el fascismo se oponía a la democracia, al comunismo y al liberalismo. Se oponía a la democracia,
Al comunismo. y al liberalismo. Por eso es que los comunistas en la actualidad van a tirar cualquier tipo de acción de la derecha como fascista. Porque los orígenes del fascismo, como lo dijimos anteriormente, surge como tercera alternativa. Otro aprendizaje que tenemos también de acá es que la BBC no solamente plantea su perspectiva, sino que busca a un experto del fascismo, en este caso el profesor Emilio Gentiles, que es un experto que se ha encargado de estudiar el fascismo a su profundidad. Se dice, bueno, hay medidas que son actitudes similares, pero podemos hablar del fascismo histórico y bueno, de medidas de lo que va a hacer la ultraderecha con políticas de migración o de prohibir la migración, ¿ok? Suárez, Juan. Otra cosa que me enseñó el video es que bueno, el fascismo debido a que cumple con ciertas características y bueno, que nos enseña que no hay como tal gobierno fascista en la actualidad, sin embargo cumplen algunas características. Hay algunos gobiernos actuales que cumplen con algunas características, sin embargo no se les puede considerar fascistas porque no cumplen con algunas características. Incluso gente de la izquierda puede tener actitudes fascistas cuando va en contra, por ejemplo, de la dignidad humana, en esa supremacía racial de que usted hacía mención. Bien, partiendo de todos estos elementos como introductorio, bueno, son un conjunto de preguntas que se pudieran plantear, porque ustedes también pueden generar. Vamos a ver, Saldaña, lee la primera. ¿Qué factores o causas influyeron en la política exterior de Mussolini? Muy bien, en este caso vamos a aplicar acá cuáles son los factores que van a influir en los cambios de actitud de Benito Mussolini en un momento dado, específicamente a partir de 1933. ¿Quién desea la otra? Luis, primero. Fueron las acciones de Mussolini en el escenario internacional impulsadas por un deseo de promover la cooperación o promover la tensión. O promover la atención. ¿Cooperación o tensión? ¿Okay? Vamos a ver qué tipo de cooperación. ¿Okay? Bien. La tercera. Giancola, Alessandra. ¿Cuál fue el impacto de la política exterior de Mussolini en la década de 1930? Muy bien. ¿Cuál fue el impacto de esa política exterior? Ahí vamos a determinar la importancia de este tema para la historia de la humanidad. ¿Ok? Vamos a la siguiente, Sobalbarro. ¿En qué medida fue adecuada la respuesta internacional a la política exterior de Mussolini? La respuesta internacional, que vamos a ver las consecuencias de esa acción, cómo actuó los principales responsables, sobre todo en Europa, de esas agresiones que constantemente establecían lo que luego se va a denominar como el triple eje, ¿okay? O el eje. Bien, y por último, Jesús. ¿Cuál fue el papel de Mussolini en los asuntos internacionales Desde 1935, que sé que marcamos 1935 como un año íntimo, porque luego va a ocurrir una invasión, y donde el principal organismo que debe garantizar la paz, y que discutimos en la clase anterior, no lo hizo. ¿A cuál organismo me refiero? El organismo que debe garantizar la paz. A la Liga o Sociedad de Naciones. ¿Ok? O sea, ¿cuál fue el papel de Mussolini en esos asuntos internacionales? Y bueno, en ese accionar grotesco, violento, a partir de 1935. Vamos a replantear nuevamente cuáles son las características del fascismo. ¿Okay? Primero, la supremacía del Estado con respecto a cada una de las personas que hacen vida en esa nación. Segundo, bueno, el ultranacionalismo, por ahí algunos de ustedes lo mencionaron. Luego, el racismo, allí la supremacía racial y la diferencia racial, bueno, va a establecerse como característica o principio del fascismo. ¿Ok? Exaltación también de un líder carismático que tiene capacidad de envolver una especie de caudillo, lo mismo también internacional. ¿Okay? Otro principio característico del fascismo va a ser la parte del corporativismo, que consiste en unificar, bueno, un sistema de alianzas a través de organizaciones de trabajadores. Pasa también con el régimen nazista. ¿Okay? Se considera también el fascismo como elitista, también es irracional, se va a desvalorizar la función de la mujer o el estatus de la mujer frente a lo que va a ser principal característica principal del fascismo. Rechazo al liberalismo, rechazo también al marxismo, rechazo también a lo que va a ser los sistemas democráticos a través de los parlamentos. Movilización de masa y uso excesivo de la propaganda para enaltecer a ese líder carismático. Bien, vamos a hablar un poco también ahora de la expansión a la italiana a partir de 1933. Entonces, ¿cómo fue la política exterior de Mussolini? Principalmente, en esa figura de lo que fue el Imperio Romano, Mussolini va a tomar ciertas actitudes de lo que va a ser la grandeza de Italia con respecto al resto del mundo. Entonces, una de las cosas que va a plantear Mussolini, esto es para la semana,
es hacer que Italia fuera grande, respetada y temida. ¿Ok? Ahí dice tímida, pero es temida. En este sentido, bueno, Mussolini lo que va a permitir es, para Mussolini, la paz va a ser absurda. La paz va a ser absurda. Y va a tomar muchos ejemplos, sobre todo, principalmente de los japoneses que van a invadir Manchuria en 1931 y luego de las relaciones que va a establecer Hitler a lo que va a ser el Tratado de Versalles a partir del restablecimiento de la conscripción militar. Va a hablar de enfoque, lo acabo de decir, a partir de 1934, bueno, viendo un poco los éxitos que había tomado Hitler. Y Mussolini se va a unir a franceses y británicos en un principio se va a unir a franceses y británicos en lo que se llamó como el Frente Estrecho, sobre todo para, bueno, solapar un poco esas acciones agresivas por parte de Alemania. Un punto clave de esa expansión italiana va a ser la invasión de Abisinia en 1935. Abisinia, hoy Etiopía. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las razones por las cuales se va a invadir Abisinia? Primero, la situación de esa grandeza que tenía Italia con respecto al mundo, de que se creía que tenía que tener Italia por ser el gran imperio romano, ¿ok? Va a llegar tarde esa repartición colonial, sobre todo por lo que había ocurrido con el atraso desde el punto de vista político. Esa necesidad del imperialismo, de esa actitud imperialista que es típica también en los regímenes totalitarios. ¿Ok? Y que bueno, el único país de África que no va a ser colonizado va a ser Etiopía, un país realmente pequeño. En este caso, el Duce, como se hacía llamar Benito Mussolini, va a difundir esas ideas nacionalistas y para refundar el extinto imperio romano, ya lo había dicho anteriormente, a partir de 1930. Etiopía presentaba un espacio amplio donde se podían capturar ahí materias primas, eso es lo que busca el imperialismo, e impulsar la industria y sobre todo asentar una base desde la cual se quería unir territorialmente las colonias de Eritrea y Somalia. Vamos a ver un poco a qué me refiero aquí con el caso de lo que va a invadir en África, en este cuerno de África, y los principales minerales que se van a encontrar en esta zona, en el imperio de Etiopía. ¿Okay? ¿Qué se hizo para evitar esa invasión? Le hablamos un poco de que el principal organismo que debía garantizar la paz, mantener la paz y evitar esa acción agresiva de una potencia pequeña hacia una potencia grande va a ser la Liga de las Naciones. Samuel. La Liga o Sociedad de las Naciones, según la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, la Liga de las Naciones de 1920 hasta 1946 fue la primera organización intergubernamental establecida para promover la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad internacionales. A menudo se le llama el predecesor de las Naciones Unidas. De lo que es la Nación Unida, correcto. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de los estatutos de la Liga de Naciones. ¿Qué decía la Liga de Naciones? En este caso, el estatuto 16 de esa conformación, de esa Liga de Naciones, establecía que si un país agresor iba a invadir o accionar en contra de otro sin ninguna razón o motivo, el resto de los países tenían que hablar de esa cooperación que acaba de mencionar el joven Samuel. Luis. Esta sociedad fue establecida en 1909 en virtud del Tratado de Versalles. En virtud del Tratado de Versalles, que la habíamos discutido recién. ¿Qué más? Que se propuso establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Aparte de la Liga, ¿quiénes creen ustedes que debieron también accionar en contra de esa acción agresiva por parte de Italia? Las potencias europeas. Las potencias europeas. A mi parecer no se le dio tanto enfoque, ya que este problema estaba centrado en Europa, por tanto las potencias europeas no les afectaba en nada, solamente les afectaba a África, por tanto las potencias europeas no quisieron intervenir mucho. Muy bien, muy bien. Esto es producto de lo que se denomina, lo que posteriormente se va a denominar como política apaciguamiento, que acá se las colocó también. Entonces, bueno, ya sabemos que la Liga o Sociedad de Naciones va a condenar el hecho. Sin embargo, las sanciones que va a establecer la Liga son sanciones limitadas, principalmente por dos razones. Uno, no hubo un embargo de petróleo que permitiese que no pudiesen invadir, en este caso, Etiopía, Abisinia. Y bueno, el bloquear el canal de Suez realmente pudo ser una medida efectiva, cosa que no se hizo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá vemos a el que va a ser primer ministro de lo que anteriormente era Abisinia, Haile Selassie, que establece
Frente a la Sociedad de Naciones de Ginebra, bueno, un conjunto de reclamaciones cuando ocurre la invasión. ¿Ok? Cuando ocurre la invasión. La otra, como lo dijo Juan, tiene que ver con esa política de pacificidad que fue impuesta por Gran Bretaña y Francia, que pudieron en un momento dado también solapar esas acciones agresivas de Italia, pero el temor en ese momento dado es que Italia, bueno, tomara como aliado a Alemania, cosa que luego va a ocurrir. ¿Okay? Acá les traigo una caricatura. Esta caricatura, ¿qué pudiera plantear? Luis. Eso puede, bueno, sobre la guerra y sobre el hombre que aparece ahí, puede decir que... ¿Quién es? Juan. Benito Mussolini. ¿Y qué se puede aprender de esta caricatura? ¿Qué mensaje pudiera transmitir? Juan. Se puede ver a Benito Mussolini riéndose y apuntándose atrás y ver hombres caídos. Ese habla sobre la guerra. Habla sobre la guerra. El autor de esta caricatura es David Lowe, que constantemente hizo críticas a través de uso de viñetas de lo que va a ser el sector agresivo, principalmente de Italia y de Alemania. Lo pueden también investigar. ¿Ok? Luis. Yo creo que lo que está sujetando a Mussolini con la máscara, creo que... Son máscaras, ¿qué más? Con máscara representando creo yo que también se usó el gas mostaza. Muy bien, vamos a ver. El gas mostaza. Como lo dije anteriormente, David Lowe en 1940 hizo esta caricatura viñeta reflejando cuando Italia va a lanzar a través de bombardeos aéreos prohibidos, ya que habían sido prohibidos a través de las convenciones internacionales de Ginebra, ¿ok? El gas mostaza, infringiendo o violando dichas convenciones. Bien. Ahora un poco de la vinculación con los componentes los componentes troncales de lo que es el programa de diploma de la INE. ¿Cuáles son esos componentes troncales? Víctor. Teoría del conocimiento, monografía y CAS, creatividad, actividad de servicio. ¿Qué actividad podemos proponer, por ejemplo, para TDC? Y quiero que la reflexionemos ahorita. La primera pregunta va a ser, ¿es posible describir acontecimientos históricos de manera objetiva? ¿Y cómo lo relacionamos con la primera perspectiva que le planteé? ¿Quién desea participar? Que sea otro de los que no sea los que ya participaron, ya Juan participó otra persona, que muestre su perspectiva. La pregunta ¿es posible describir acontecimientos históricos de manera objetiva? Villavicencio, Sebastián. Sería bastante complicado de decir, porque independientemente de que uno intente tener una lista lo más objetiva posible, tomando en cuenta los pros y contras de cada lado, siempre se va a ver afectado, o sea, por la misma opinión de... ¿Cómo evitaría el historiador entonces que estén impuestos esos elementos de subjetividad en lo que va a ser esa reconstrucción del pasado? Pero se supone que lo que estamos haciendo es ciencia, lo hablamos al inicio del curso. La historia es una ciencia y utiliza un método específico y bueno, un conjunto de teorías que van a avalar esa ciencia. Entonces, ¿cómo hace el historiador para desprenderse de sus intereses o desprenderse de su elemento de subjetividad? Depende bastante del tipo de enfoque que quiera llevar en la investigación, pero tendría que informarse primero de ambas perspectivas, o sea, Muy bien. Exactamente. Y que permite una comparación de contraste o una confrontación entre autores. Para tener una conclusión efectiva de esa realidad que de pronto no vivió el historiador. Entonces sí se puede. Para ello el historiador no se queda solamente con una sola fuente. Utiliza una alta gama de fuentes con el fin de, poder llegar a una conclusión de lo que va a ser ese hecho que está haciendo una reconstrucción. Entonces sí se puede describir. ¿Okay? La segunda, recuerden que el colegio, yo les comenté en la mañana, que vamos a constantemente podemos hacer artículo de opinión. ¿Qué artículo de opinión podemos hacer acerca de este tema y cómo podemos nosotros trabajar el segundo componente troncal por orden en este momento dado? ¿Qué actividad se pudiera hacer? Bueno, yo les propongo, por ejemplo, hacer un artículo de opinión que refiere acerca del fascismo tomando la perspectiva de la ABC. La que se habla de países fascistas, pero podemos hablar de que no son fascistas porque ya conocimos lo que fue el fascismo histórico y podemos diferenciar lo que fue el fascismo histórico con estas actitudes de ultraderecha que toman algunos países. ¿Ok? ¿Qué otra actividad se pudiera hacer? Que involucre actividad, servicio y creatividad. Juan. Sobre la matemática en la cual se comparara desde el punto de vista en cuanto al fascismo de ya de Mussolini y sobre los adversarios. Muy bien. ¿Qué otra? Víctor. Bueno, lo que usted dijo, que sería, o sea,
de manera que nosotros podamos dar una perspectiva comparando esos dos y según los conocimientos que hemos tenido en la clase acerca del fascismo histórico y lo que es en la actualidad extrema derecha, de dar nuestra opinión también. Muy bien. Samuel. Profesor, también pudiésemos dar charlas informativas sobre este tema a zonas donde el conocimiento no es tan, por así decirlo, elevado, personas como nosotros, y dar charlas a chamos de nuestra edad que no tienen las mismas oportunidades que nosotros y hablarles de qué se puede aprender de estos gobiernos y qué cosas hacer y qué cosas no, y qué se puede aprender de cada perspectiva. Muy bien. Y en el caso de monografía, ¿sería un buen tema para hacer una investigación histórica? ¿Qué pregunta pudiese ser? Preguntas de análisis. Juan. Sobre todo. Muy bien, preguntas de análisis, por supuesto. ¿Qué tanto tuvo que ver la Primera Guerra Mundial con el desarrollo de la Segunda? ¿Qué relación tiene la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial? Bueno, para que definirlo un poco más. ¿Qué se quiere saber? Delimitar un poquito más la investigación. ¿Qué más? El objetivo que quería apoderarse de todo Europa. Si realmente el objetivo de Hitler era apoderarse de toda Europa. Muy bien, ¿qué otras? Profesor, yo creo que un tema para la monografía pudiese ser, para el trabajo de evaluación interna, cómo afectó lo que fue la crisis económica mundial en 1929, o por lo menos el periodo de gobierno de Mussolini o de otra potencia agresiva, o sea, de potencias principales de ese periodo. Muy bien, Por Samuel. ejemplo, profesor, en un enfoque, si le diéramos un enfoque internacional, pudiésemos hacer un trabajo evaluativo sobre hasta qué punto el nazismo fue relevante para la Alemania de hoy en día, pues. O sea que. Pero sería muy amplio. Sí, bueno, sería bastante ambicioso, pero. Sería muy amplio y no tendremos que replantearnos la pregunta. Bueno, que aquí es un trabajo corto que se va a realizar. Bien. Vale. Podría decir cómo el régimen fascista de Mussolini afectó a Europa en ese entonces. Afectó a Europa. ¿Cómo se vio, cómo reaccionó, mejor dicho? ¿Qué medidas plantear? ¿Qué medidas plantear? Muy bien. ¿Más, Ramón? No, podríamos hablar de la influencia de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la manera de pensar y al resentimiento de los italianos. Porque Posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue el caso de la reeducación? No, y antes también, porque en el video mencionaba que o sea, las personas que iniciaron el fascismo, que acompañaron a Benito Mussolini, eran ex soldados de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Miru? Cómo el régimen de Mussolini afectó las relaciones con Italia con la Unión Europea. Con la Unión Europea, Con los países de Europa. Con algunos países lo habrá que limitar a la investigación. Víctor. Se me ocurrió otro profe que también vamos a tomar en cuenta lo que fue la Liga de Naciones y plantear preguntas como, o sea, hasta qué punto las primeras bases de esta Liga de Naciones se pudieron haber desarrollado de una mejor manera de poder cumplir sus responsabilidades y objetivos que se puso, que era mantener la paz y buscar la cooperación entre los estados. Bien, habría que replantearla un poco más y luego ubicar las fuentes para poder ver si la investigación es viable y factible. ¿Okay? Tendrá que. Es un proceso de deliberación. Okay, proceso de deliberación. Bien. En este caso vamos a hacer la actividad. La actividad va a contar de dos fuentes que nos hablan acerca del fascismo. Una es una caricatura distinta a la que vimos acá, y la otra es una fuente, que es un discurso de Benito Mussolini en función de en función de lo que va a ser el fascismo. ¿Es individual o Es individual. Bien, vamos a responder allí y luego creo que por razones de tiempo va a quedar para la siguiente clase. Vamos a responder dos interrogantes. La primera de las preguntas que se va a hacer es ¿qué tenían en común, según la fuente L, el fascismo y el nazismo? ¿Qué elementos en común tenían? Según esa fuente, ¿qué elementos en común tenían? Yo creo que aparece en el cuaderno. Y la segunda dice que sugiere la fuente J, antes está acá, estamos acá, sobre las políticas exteriores de Italia y Alemania. Eso va a ser las dos actividades que vamos a desarrollar. ¿Ok? Y va a quedar para la siguiente.